Hello, good afternoon. Welcome to this breakout room number 1 with Professor Susana Caballero. We will wait a little bit for more students to join us. Okay, I believe that we can proceed now. Once again, welcome to this breakout room number 1 that is going to be guided by Dr. Susana Caballero from Universidad de los Andes. I will kindly ask you to please maintain your microphones closed. And if you have questions, please write them down using the chat option. And I'm going to give a brief introduction of Professor Caballero. Dr. Susana Caballero is a doctor of philosophy in biological sciences. Her research interest has been focused on the use of molecular techniques to describe the population structure and evolutionary processes of different groups of aquatic mammals. The main aim of this research is to get new sources of information to improve our knowledge of several species and improve their management programs. She has been working on several species as humpback whales, sharks, manatees, bottlenose dolphins, Amazon River dolphins, and the South American coastal and riverine dolphins, the Tucuxi and Guiana dolphin. And without further ado, I give Dr. Caballero control of this session, and I will be looking for questions and other issues with this session. Thank you very much for being here. And please, Dr. Susana, go ahead. Thank you very much, Francisco. And so I prepare us a talk to explain to you what this project is about. I don't know if you want it in Spanish or in English. I don't know how many people here you choose. Do you see my presentation? Yes. Sí. Ok, muy bien. ¿Puedo hacerlo en español o en inglés, lo que ustedes prefieran? Como te sientas mejor tú. Ok, bueno, entonces la voy a hacer en español. Entonces el nombre del proyecto es Genómica Poblacional en Estudios de Cetáceos y Elasmobranquios o Tiburones alrededor del mundo. Primero quería hablarles un poquito de mi laboratorio de investigación. Yo hace 12 años inicié en la Universidad de los Andes el Laboratorio de Ecología Molecular de Vertebrados Acuáticos, en donde básicamente lo que hemos trabajado hasta el momento son las técnicas moleculares aplicadas en procesos de conservación. Esto lo utilizamos, digamos, hemos ayudado
en procesos, digamos, dando información a distintos procesos de conservación de diversas especies, entre ellas delfines de río, delfines marinos, ballenas jorobadas, manatíes, etcétera. Y colaboramos con diversos grupos de investigación en diversas partes del mundo. En Centroamérica tenemos un proyecto en Panamá, que es el proyecto Delfines Bocas del Toro, liderado por investigadores de Costa Rica y de Panamá. Nosotros colaboramos con ellos. En el Caribe trabajo mucho con el Centro de Conservación de Manatíes de Puerto Rico, y en Brasil también trabajo con diversos investigadores en la UFAM, en la Universidad Federal de Minas Gerais y en la Universidad Estadual de Campiñas. Bien, entonces con esto hablemos un poquito de lo que es la genética de la conservación y por qué es, digamos, un componente que cada día está adquiriendo mayor importancia precisamente en los planes de conservación de diversas especies. Entonces, de lo que se trata es de aplicar las técnicas genéticas, la genética, para preservar especies como entidades dinámicas que son capaces de enfrentar el cambio en el ambiente. Es decir, una población que tenga suficiente diversidad genética básicamente va a ser más capaz de adaptarse a los cambios en el ambiente que una población que tenga baja diversidad genética, lo cual, digamos, le puede generar diversos problemas cuando hay cambios en su ambiente. Y dentro de la genética de la conservación se incluyen manejo genético de poblaciones pequeñas, se incluye también la resolución de incertidumbres taxonómicas. Entonces también mucho del trabajo que hacemos es para resolver taxonomías de diversos organismos que aún están, digamos, son controversiales. Se definen también las unidades de manejo o el número de stocks o de poblaciones que hay dentro de una especie en una localidad, y también se manejan aplicaciones forenses, como por ejemplo identificar lugares de origen de especies o de individuos de especies que son víctimas de tráfico ilegal, etcétera. Y algo muy importante que se trabaja también desde la genética de la conservación es el tema de depresión endogámica, que es cuando los individuos al verse, digamos, en poblaciones muy pequeñas, empiezan a reproducirse con individuos cercanamente relacionados a ellos, o depresión por exogamia, que es cuando precisamente por digamos, falta de tener cuidado con el tema genético, lo que se lleva es a que se dé reproducción entre grupos que ya tienen unas ciertas diferenciaciones a nivel genético, ya digamos están en un proceso de diferenciación, están tomando unas trayectorias evolutivas independientes, y los volvemos a reproducir, y entonces estos individuos resultados de ese cruce, pues lo que van a hacer es que se va a perder esa capacidad de adaptación que ya habían adquirido específica para el ambiente en el que se encuentran. ¿Y por qué hablamos tanto de diversidad genética? ¿Qué es la diversidad genética? La diversidad genética es la variación de las características genéticas que vamos a ver en una población o en una especie. Y como les decía, es muy importante porque es aquello que le va a permitir a las poblaciones adaptarse frente al cambio ambiental. Y a ese potencial, a esa capacidad que tienen los organismos de adaptarse a ese cambio, es a lo que vamos a llamar el potencial evolutivo. Bien, también va a ser muy importante porque esa diversidad genética está directamente relacionada con la capacidad reproductiva de los organismos, con lo que llamamos el fitness. Es decir, en poblaciones, por ejemplo, que han sufrido pérdida de esa diversidad genética, una de las primeras cosas que sucede en esas poblaciones es que empieza a haber problemas relacionados con reproducción. Entonces, por ejemplo, vemos problemas con la calidad, por ejemplo, de los gametos, de las células reproductivas, de los procesos reproductivos en sí, etcétera. Cualquier cosa que no entiendan, por favor, alce la mano en cualquier momento y me preguntan. Yo estoy súper pendiente de ustedes de contestar cualquier pregunta que puedan tener. Algo que es muy importante es entender qué es lo que influencia que se pierda la diversidad genética. Y esto puede estar relacionado, por ejemplo, con el tamaño de la población históricamente o actualmente. Por ejemplo, ¿qué pasa si si la población siempre ha sido una población pequeña? Se considera que, que esto es una población, digamos, que ha
que tiene baja diversidad, pero porque la ha perdido o simplemente porque desde, digamos, dentro de los tiempos evolutivos han sido poblaciones pequeñas que han mantenido un cierto nivel de diversidad genética, probablemente no muy alto, pero que les ha permitido adaptarse a su ambiente. O, por ejemplo, es lo que llamamos procesos de cuello de botella, que teníamos unas poblaciones bastante grandes, ¿cierto? Y que por diversas situaciones, ¿cierto? Con muchas de las cuales nosotros los humanos podemos tener, digamos, una relación, por ejemplo, cacería extrema, pesca extrema, etcétera, que sucede, digamos, que sucedió hace 1 o 2 siglos, por ejemplo, podemos entonces ver que al reducirse ese tamaño de la población, también se nos redujo la diversidad genética que tenía esa población. También algo que va a influir mucho en esa diversidad genética es las estrategias de reproducción. Cuando me refiero a las estrategias de reproducción, por ejemplo, tenemos poblaciones en las que todos los individuos tienen la misma probabilidad de reproducirse, ¿cierto? Entonces, en esas poblaciones vamos a tener unos niveles de diversidad genética generalmente más alto que, por ejemplo, en poblaciones en las que tenemos un macho alfa que se va a reproducir con un grupo grande de hembras, o por el contrario, podemos tener solamente una pareja alfa que es la que se reproduce. Entonces, en esos casos vamos a ver que esas estrategias reproductivas, ese comportamiento, etcétera, esas características, digamos, de la historia, de la historia natural de la especie van a influir en el nivel de diversidad genética que tengan estas poblaciones. También tenemos, depende, digamos, los genes que estemos estudiando, vamos a ver diferencias en la diversidad genética. Por ejemplo, tenemos algunos genes que están relacionados con el sistema inmune, que es lo que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad, o por sus siglas en inglés MHC, Major Histocompatibility Complex, en donde pues vamos a ver que se encuentra una gran cantidad de diversidad genética precisamente porque es uno de los sistemas que va a estar, digamos, generando mensajes para generar respuesta inmune en el organismo. También vamos a ver que todo depende nuevamente de qué genes miremos, de las tasas de mutación que tengan estos genes. Va a haber regiones del genoma que van a cambiar más rápidamente que otros, también dependiendo de la función que tengan esos genes en ese organismo. Y algo que también va a ayudar principalmente a mantener o incluso aumentar la diversidad genética en las especies son los procesos de migración. Cuando los individuos se mueven de un grupo a otro, pueden llevar, digamos, sus características genéticas y aumentar entonces así la diversidad genética de la población donde llegan. ¿Bien? Bueno, recuerden que cualquier pregunta me la pueden hacer. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos entonces? Que es precisamente lo que hacemos en mi laboratorio y es tratar de medir esa diversidad genética. Y esto lo hacemos por medio de marcadores moleculares. Tal vez ustedes han oído en sus clases en la universidad sobre lo que son el ADN mitocondrial, los marcadores microsatélites, cómo se trabajaba antes de que tuviéramos la maravilla que es la reacción en cadena de polimerasa. Trabajábamos con proteínas, ¿cierto? Hace como 30 años, pero yo me acuerdo de ese momento todavía. ¿Y qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que miramos dentro de estos marcadores? Lo que vamos a mirar es, por ejemplo, cuántos alelos, cuántas formas de un gen existen, ¿cierto? Cuántas formas de una secuencia de ADN mitocondrial existen. Eso es lo que vamos a llamar haplotipos. Y dentro de esos haplotipos, entonces, vamos a mirar dentro de una población cuántos haplotipos diferentes hay y qué tan distintos entre sí son esos haplotipos, qué tan distintos entre sí son en cuanto a su composición de nucleótidos esos haplotipos. También, por ejemplo, cuando hablamos de microsatélites, vamos a mirar niveles de heterocigosidad que estamos observando en nuestros datos contra niveles de heterocigosidad esperada en una población ideal contra la que estamos, digamos, haciendo una comparación. Recuerden entonces que yo les dije que todo dependía también de los marcadores de los genes que estuviéramos viendo y vamos a ver que hay lo que se llaman marcadores neutrales, que son aquellos que están libres de procesos de selección natural, por ejemplo, aquellos que no codifican para proteínas o aquellas partes del genoma que son, por ejemplo, intrones, que son, digamos, que están entre pares de exones. Entonces, esos, por ejemplo, van a tener una acumulación mayor de mutaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso afectaría su tasa de mutación
Mientras que si estamos viendo, por ejemplo, genes que están sujetos a selección, por ejemplo, que codifican para proteínas, probablemente vamos a ver unas tasas de, em, de cambio mucho menores, precisamente porque se podría perder la función en el caso de haber unos cambios dramáticos en esos genes que codifican para proteínas. Ahora, ¿qué es lo que se está, hacia dónde nos estamos moviendo? Todavía es completamente válido y se utiliza y se trabaja mucho todavía, por ejemplo, marcadores microsatélites, marcadores mitocondriales, etcétera, sobre todo en nuestros países. Sin embargo, digamos que, las técnicas y el tema de la genética de la conservación se está convirtiendo en algo que se llama genómica de la conservación. Entonces les traje algunos ejemplos y les voy a contar eso, cómo funciona y de qué se trata y por qué es precisamente el enfoque que le queremos dar a esta internship. Entonces, ¿por qué nos interesa la genómica? No es porque esté de moda simplemente, ¿cierto? Sino porque realmente la ventaja que tiene la genómica actualmente es que ya no estaríamos mirando a un número como, por ejemplo, no sé, 10 marcadores microsatélites, 4 genes mitocondriales o 20 genes, no sé, 20 intrones, etcétera, sino que ya estamos teniendo acceso a miles de genes, ¿cierto? Y cada día tenemos acceso a más y más y más secciones del genoma. Entonces, por ejemplo, yo suelo contar una anécdota acá. Por ejemplo, yo hace unos 4 años hice un primer estudio genómico con unas tortugas, con las tortugas mata-mata, y para ese trabajo miramos 1.600, como 1.680 marcadores dentro de todo el genoma, ¿cierto? Lo que vamos a llamar SNPs, que son Single Nucleotide Polymorphism o polimorfismos de un único nucleótido. Y entonces lo que hacemos es mirar dentro de todo el genoma lugares donde haya esos pequeños cambios de una sola par de bases. Entonces, imagínense, ya pasamos de 10 genes, por ejemplo, o en ese caso habíamos hecho 2 genes mitocondriales y uno nuclear, ya de ahí nos saltamos a tener 1.600 genes para mirar. Ese fue un primer estudio. Hace un par de años, una de mis estudiantes de doctorado en su tesis trabajó ya no con 1.600, sino como con 6.500 genes, ¿cierto? Y ahorita mismo yo estoy haciendo un análisis para otras tortugas en donde estoy trabajando ya no con 6.500 genes, sino con 35.000. Bien, entonces eso es lo que está pasando y es que las técnicas no solamente se están volviendo mucho más eficientes en la cantidad y en la cobertura de los genomas que podemos tener, sino que además pues los costos están bajando, entonces podemos tener acceso a miles de genes por un costo menor. Bien, entonces es muy interesante porque es posible que con 10 genes veamos unas diferencias entre grupos, pero puede que perdamos mucha de la información, puede que no estemos viendo los patrones completos. Entonces, al estudiar estas estructuras poblacionales, estas diferenciaciones entre poblaciones, utilizando herramientas genómicas, podemos ver diferenciación de las poblaciones, incluso si esos cambios son muy sutiles, vamos a ver los patrones mucho más claros. También podemos evaluar pérdidas de diversidad genética utilizando muy pocas muestras, y eso es muy interesante porque si ustedes se ponen a pensar, si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con una especie que está en peligro de extinción, que tiene, por ejemplo, una población en la que quedan, no sé, 20 individuos, pues va a acceder a ese material, por ejemplo, genético, va a ser muy difícil. Y si yo tuviera que muestrear los 20 individuos, probablemente va a ser imposible, probablemente se me muera uno, etcétera. Entonces, digamos que puedo poner en riesgo una especie que está en muchos problemas, ¿cierto? Entonces, si yo pudiera hacer un análisis con 2 muestras, como les voy a mostrar en un momento, pues podríamos tener una información muy válida, muy importante, sin poner en riesgo a una gran cantidad de individuos de una población que esté bien en problemas de conservación. Y lo otro que podemos hacer, que es muy interesante, es poder relacionar las diferencias que hay entre poblaciones a nivel de adaptación a su medio ambiente. Entonces les voy a mostrar unos ejemplos sobre esto. Bien, ¿cómo van hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Todo bien. Ok, listo. Entonces, una cosa, digamos, hacia donde nos estamos moviendo, hacia donde se mueve la investigación, es a tratar de tener genomas completos de alta calidad. ¿Cuál ha sido el problema con la genómica y sobre todo para especies no modelo? ¿Cuáles son las especies modelo?
los humanos, los ratones, los perros, las vacas, etcétera, ¿cierto? Pero las especies no modelos son todo el resto. Entonces, uno de los problemas muy grandes que tenemos es que lo que hay de especies no modelo, los genomas que tenemos, son muy en pedacitos, son muy fragmentados, ¿bien? Entonces, lo que se está tratando es de hacer, de utilizar de todos esos nuevos avances que hay en herramientas genómicas para tratar de tener unos genomas de muy, muy alta calidad, lo que se llaman genomas de estándar platinum, ese es el nombre sexy de este tema. Y básicamente lo que se está tratando de hacer es lograr eso para muchas especies, por ejemplo, en el caso de los cetáceos, se está haciendo eso para la vaquita, se está haciendo eso para el delfinaris de botella, se está haciendo eso para la beluga, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se quiere llegar? Se quiere llegar a no tener tanto genomas con tantos pedacitos, sino lograr tener el genoma ensamblado en cromosomas. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando uno en genética estudiaba las moscas drosófilas, a uno le mostraban la posición en el genoma del gen, ¿cierto? A uno le parecía aburridísimo porque la mosca, qué aburrición, ¿cierto? Pero imagínense poder hacer lo mismo con un delfín, poder mirar el cromosoma y decir, uy, aquí está el gen que le permite a este delfín no sé, vivir en agua dulce, que les voy a mostrar un ejemplo sobre eso. Entonces, de eso, eso es, digamos, hacia dónde se está, hacia dónde vamos. Bien. Y incluso, pero eso implica que tenemos que tener unas muestras de muy, muy alta calidad, ¿cierto? Entonces, esa es otra cosa que es un problema, porque por ahora puede que tengamos muestras, pero la calidad de ese ADN que tenemos en las muestras puede estar degradado, puede estar fragmentado, podemos no tener unos pedazos lo suficientemente grandes para que nos dé la calidad que necesitamos para esos genomas de tan altísima calidad. Entonces, ahora lo que estamos tratando de hacer, y hay unas iniciativas a nivel mundial muy interesantes, hay por ejemplo esto que se llama el Frozen Zoo, que es básicamente una colección, hagan de cuenta como un zoológico, pero de muestras congeladas, de células de distintos tipos, congeladas, en donde el día que uno quiera puede ir y sacar una muestra de células de una especie no modelo, ¿cierto? De especies en peligro, de, no sé, un rinoceronte, o de un camello, o de una lagartija, etcétera, y puede hacer su genoma porque las muestras están en buena calidad. Entonces, por ejemplo, lo que estamos tratando de hacer ahora con una de mis estudiantes de maestría es precisamente tratar de establecer unos cultivos celulares que nos permitan mantener, digamos, tener una muy buena calidad de material genético para especies de cetáceos y de mamíferos acuáticos de Colombia. Entonces, eso es, digamos, hacia donde nos queremos mover nosotros. Ahora bien, fíjense, aquí tenemos ya datos, estos son muchas especies a las que les han mirado la diversidad genética ya a nivel genómico, y fíjense que es muy interesante, fíjense que hay especies que tienen muy, muy bajita diversidad genética, por ejemplo, cuando digamos, esto es una chita, ¿cierto? Acá lo tenemos, vengan, se las muestro acá. ¿Dónde lo tenemos? Aquí está la chita, fíjense los niveles de diversidad, y si lo comparamos con el gato doméstico, miren dónde está el gato doméstico, tiene muchísima más diversidad un gato doméstico que una chita, o tiene muchísima más diversidad un chimpancé que una hiena. Entonces, fíjense que ya es a este nivel al que nos podemos ir a analizar nuestras especies y podemos con eso entonces sugerir cuáles son los problemas de conservación que pueden tener estos animales, estos organismos, de los cuales antes no teníamos ni idea qué estaba pasando con su contenido, con su información genética. También podemos hacer cosas como esto, que es un análisis que se llama análisis en inglés se llama runs of homozygosity o corridos de homocigosidad. Y básicamente esto de lo que se trata es, pues ustedes saben que en la reproducción, ¿cierto? Se van a dar procesos de entrecruzamiento en los cromosomas, ¿cierto? Eventualmente, si todos los individuos de una población son muy parecidos entre ellos, están muy emparentados, pues básicamente el entrecruzamiento lo que va a generar es zonas en que todos los individuos van a ser igualitos en esas regiones del genoma, ¿bien? Entonces lo que uno ve acá, por ejemplo, esto es un runoff homozygosity, esto quiere decir que estos son milibases, entonces fíjense, esto es como casi, no sé, como 30, una región de 30 millones de bases que son igualitas entre dos individuos,
Bien, entonces por eso se dice que ahí hay zonas donde se acumula, digamos, donde se ve acumulada la pérdida de diversidad genética. Entonces, fíjense el tipo de cosas que se pueden hacer con la genómica. Bien. Entonces, fíjense, esto es hecho con esto que les acabo de mostrar de runs of homozygosity o corridos de homocigosidad, en que fíjense, estos mirando lobos, por ejemplo. Y fíjense, el lobo de Etiopía, que es un lobo supremamente raro y en gravísimos problemas de conservación, es el que tiene mayor cantidad de esas zonas que son homocigóticas entre individuos. Y lo interesante de esto es que yo no necesito tener muchísimas muestras para hacer eso. Yo lo único que necesito tener son, por ejemplo, 2 o 3 muestras de una misma especie de animales que yo sepa que no están directamente emparentados. Digamos, no me sirve tener mamá-hijo porque sería obvio que van a compartir mucha parte de su genoma, pero de individuos que sean de, por ejemplo, de poblaciones distintas. Y si yo encuentro estas corridas de homocigosis y son muy altas, pues quiere decir que la población en total va a tener una altísima homocigosidad, es decir, una baja diversidad genética. ¿Vamos bien hasta acá, niñas? Bueno, muy bien. Ahora yo les contaba, fíjense, cómo la diversidad genética va a afectar la reproducción. Entonces, una de las primeras cosas que se observa en organismos que han tenido endogamia, y especialmente en endogamia durante gran parte de su historia reciente, es una pérdida en la capacidad reproductiva. Entonces, por ejemplo, se ven, esto es para polen o para el esperma, ¿cierto? Entonces, fíjense, si tenemos un alto nivel de endogamia en los machos, vemos que la calidad del esperma o la calidad del polen se nos reduce significativamente. Entonces, fíjense lo importante realmente que es este tema de mantener diversidad genética en poblaciones silvestres para mantenerlas viables en el tiempo. Entonces les voy a contar un par de historias sobre aplicaciones genómicas de trabajos que hemos hecho en mi laboratorio para que ustedes vean lo que quisiera que lográramos dentro de este internship. Básicamente lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, por ejemplo, esto es un trabajo en esta tortuga que ustedes ven acá. Esta tortuga es una tortuga que es endémica de Colombia, se llama la tortuga carranchina. Es endémica de la costa atlántica, del bosque seco tropical, que es, no sé si ustedes saben, pero es uno de los ecosistemas más afectados en Colombia, que da básicamente como el 2% de lo que era el bosque original en esta distribución, o sea, queda muy poquitico. Y a estas pobres tortugas les toca moverse, por ejemplo, digamos cuando hay época seca, entonces los riachuelos donde ellas están se secan y ellas tienen que moverse y tienen ahora que atravesar pastizales, ¿cierto? Donde hay ganado y entonces las vacas, ¡pum!, las despichurran. Entonces, pobres tortugas. Entonces, las pobres tortugas están súper emproblemadas, ¿cierto? Y entonces, Natalia, quien fue una de mis estudiantes doctorales, ella quería trabajar, a ver, podría entender la estructura poblacional de estas tortugas, ver si uno podría hacer, por ejemplo, procesos de lo que se llama genetic rescue, rescate genético, utilizando distintas poblaciones que hay en la distribución de esta tortuga. Entonces, fíjense, esto es aquí en el norte de Colombia y tenemos unas poblaciones que están en lo que se llama el departamento de Córdoba, ¿cierto? Aquí está Córdoba y Sucre, y aquí tenemos unas en el departamento del Cesar. Entonces, ella lo que hizo fue desarrollar, como yo les decía, estos SNPs, estos marcadores de cambio de un solo nucleótido. Ese es el trabajo que yo les decía que ella usó como 6,000 y pico SNPs. Y fíjense esto lo que quiere decir, estas barras que ustedes ven acá, cada una de estas barras, porque uno lo puede ver como bloques, ¿cierto? Pero realmente son barritas. Si ustedes se fijan acá hay barras. Cada barra es un individuo. Entonces, lo que hacen estos programas de análisis, no sé si ustedes ya tuvieron un curso de genética poblacional, pero básicamente lo que hacen es decir, cogen todo el conjunto de datos de los SNPs y el programa dice aquí me parece que hay lo más probable es que existan 4 grupos, ¿cierto? Cuatro poblaciones genéticas. Y después lo que hace es adjudicar cada individuo a una de esas 4 poblaciones. Entonces, lo que ustedes ven como colores acá son esas poblaciones. Entonces, si ustedes ven acá, por ejemplo, el resultado, lo que quiere decir acá es que
por ejemplo, la población, digamos, de características genéticas, digámoslo por el color verde y azul, son más parecidas genéticamente entre ellas y un poco más parecidas a las amarillas. Las más diferenciadas son las que tienen estos colores rosados, morado, etcétera. Bien. Y es muy interesante porque precisamente estos son las poblaciones que están en Sucre y Córdoba, y esto es lo que está en el Cesar. Entonces, si uno se pone a pensar, bueno, ¿cuáles pueden ser diferencias por ejemplo, entre estas poblaciones? Entonces, si nosotros dijéramos todo esto está dado por marcadores neutrales, por SNPs neutrales, ¿cierto? Pues sí, de pronto estas son diferentes, pero pues de pronto podríamos llevarnos unas de estas de la población de Sucre, moradas, y llevárnoslas para Córdoba, y entonces aumentaríamos la diversidad genética, porque lo otro que encontramos es que estas de Córdoba, estas de Cesar, tenían mayor diversidad genética que las de Córdoba y Sucre. Entonces uno podría decir hacer eso, pero pensemos un poco más. ¿Cuáles son las características ambientales en las que viven estas tortugas? Entonces resulta que las de Córdoba y Sucre viven en un ambiente que ya está muy modificado, que básicamente está lleno de potreros, de pastizales donde está el ganado, ¿cierto? Mientras que las de Sucre siguen viviendo en el bosque. Entonces lo que se hizo fue separar los SNPs, ¿cierto? Entre SNPs o marcadores que eran neutrales, ¿cierto? Que no tienen esa influencia de selección, y los que podían estar relacionados con procesos de adaptación. Y, oh sorpresa, que encontramos que resulta que las poblaciones de Córdoba, que son estas, las amarilla, azul y verde, pues son básicamente unas poblaciones que están adaptadas a zonas que no tienen bosque ya, mientras que las tortugas de las zonas de bosque presentan una marca genética que puede estar relacionada con procesos de adaptación a ese medio. Entonces, fíjense que eso nos cambia completamente la forma de pensar. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que es lógico llevarnos tortugas de un ambiente donde están en bosque, llevárnoslas hacia las zonas de pastizales? No, precisamente porque básicamente lo que vamos a tener es ya un proceso de diferenciación tal y de adaptación tal a su ambiente, que si sacamos las del bosque y nos las llevamos para el pastizal, probablemente lo que vamos a hacer es lo que se llama depresión exogámica, ¿cierto? Y no estaríamos haciendo un rescate genético. Entonces, fíjense lo interesante de estas aplicaciones. Otra cosa que podemos hacer con genómica es, por ejemplo, hacer lo que se llama genómica comparativa, ¿cierto? Que es comparar genomas y ver, digamos, zonas diferentes de esos genomas y poder relacionar eso con funciones de los genes. Entonces, este es un trabajo que yo llevo haciendo ya, digamos, por algunos años, porque pues yo no soy experta en bioinformática y todo me da por la cabeza, entonces me toca de a poquitos y con expertos. Entonces, esto es un trabajo que yo he venido haciendo con mi supervisor de doctorado, con quien fue mi supervisor del doctorado, que es el doctor Scott Baker, que probablemente ustedes si hacen una búsqueda de genética y genómica en mamíferos acuáticos van a encontrar su nombre, pues porque es una persona ya muy reconocida en su campo. Y yo estoy trabajando un análisis de genómica comparativa entre dos especies de delfines que se llaman Sotalia fluviatilis, que es este que tiene más rosadito, y Sotalia yanensis, que son unas especies que para mí pues es como mi proyecto mascota, digámoslo así, porque son los delfines con los que yo hice mi doctorado. Entonces me encanta el tema de estas especies. Y es muy interesante porque, fíjense lo interesante, estos delfines son endémicos de Sudamérica y de Centroamérica. Se encuentran, entonces, Sotalia guianensis se encuentra en ambientes marinos y costeros, y Sotalia fluviatilis se encuentra en un ambiente de río. Entonces, fíjense que no pueden ser más distintos esos dos ambientes, ¿cierto? Salinidad diferente, diferentes especies de peces que son parte de la dieta, diferentes tiempos, por ejemplo, el ambiente marino va a ser mucho más estable, el de río van a cambiar, va a subir y bajar el nivel del río, dependiente de la época del año. Entonces, en mi tesis doctoral, yo, digamos, lo que hice fue, digamos, conseguir suficiente evidencia para separar esto que antes era considerado una sola especie, se llamaba Sotalia fluviatilis, y la separamos en dos especies porque están relacionadas con su ambiente, que tenían suficientes distinciones genéticas para mostrar que eran cosas distintas que estaban en caminos evolutivos diferentes. Pero lo más interesante de eso es,
Bueno, ¿qué tiene que pasar para que estos delfines, unos puedan vivir en el mar y otros puedan vivir en el río? Y algo más interesante aún es que el origen de estos delfines era marino y hace aproximadamente, nuestra hipótesis es que hace aproximadamente 2.5 millones de años, al haber un aumento en el nivel del mar, como de 80 metros más de lo que tenemos ahora. Entonces, toda esa zona que ahora consideramos el Amazonas era se volvió como un gran lago y ahí entraron los delfines. Entonces, ¿qué pasó para que ellos pudieran entrar y mantenerse y mantener poblaciones en el agua dulce? Bien, entonces hemos encontrado, por ejemplo, otro trabajo que hicimos que fue muy bonito, encontramos que un gen mitocondrial está en selección positiva, quiere decir que hay cambios que sugieren que ahí ha habido selección actuando y está relacionado con el metabolismo energético en Sotalia fluviatilis, porque sorpresa, sorpresa, uno siempre piensa que vivir en el mar es más costoso energéticamente que vivir en los ríos y resulta que es al revés, resulta que vivir en el río requiere mucha más energía que vivir en el mar. Entonces encontramos algo muy interesante en cuanto al metabolismo energético en Sotalia fluviatilis. Entonces, yo desde mi doctorado vengo pensando en estas dos especies y qué es lo que hace que se puedan adaptar al río, etcétera. Y entonces hicimos pues hace ya un par de años, hicimos un análisis, yo hice un análisis, lo que hice fue secuenciar genomas completos con una tecnología que se llama shotgun sequencing para 2 Sotalia fluviatilis y 2 Sotalia guinensis en una tecnología que se llama Illumina Pair End, pero fíjense, se generan secuencias muy corticas de 150 pares de bases, o sea, pedacitos, pedacitos, pedacitos. Entonces, estos son genomas que están muy, muy pedaciados, ¿cierto? Muy fragmentados. Después, entonces, uno hace una limpieza, un control de calidad y después lo que hicimos fue mapear las secuencias que nosotros teníamos, como no tenemos un genoma completo de estas especies, lo que hicimos fue comparar nuestras pequeñas secuencitas con secuencias de genomas de 3 especies, que son estas 3 especies. Este es un delfín que se llama Susa chinensis, que es un delfín con distribución en la China, que le dicen el delfín jorobado, humpback dolphin, Chinese humpback dolphin. Tenemos este que es el delfín nariz de botella, que es el que ustedes conocen de flipper, ¿cierto? Y tenemos esto que es una marsopa realmente, pero es interesante porque tiene poblaciones en agua dulce y en agua de mar otra vez, se llama Neofocina aciorentalis. Entonces queríamos ver cómo comparaba nuestro genoma de nuestro delfín con estos delfines. Entonces, fíjense, fíjense, ya estamos, ustedes recuerden que yo les estaba diciendo 10 genes, 6.000 genes, etcétera. No, acá tenemos secuencias, obtuvimos 90 millones de secuencias, ¿cierto? Esto es un montón, no de información, se requiere una gran, digamos, ¿cómo se dice? Una gran infraestructura computacional para poder analizar estos datos, ¿cierto? Porque es muchísima información. Y lo que hicimos fue, digamos, encontrar unas informaciones iniciales, por ejemplo, el contenido de guanina citosina es similar al de otros genomas que ya había de cetáceos, encontramos unas diferencias, digamos, cuánto se alinea entre genomas, entonces encontramos que entre las 12, entre Sotalia fluviatilis y Susa, que es marino, se alineaba el 88%, mientras que Sotalia guinensis, que es marino, con Susa chinensis, que es marino, se alineaba el 94%, etcétera. Entonces, fíjense, después, nosotros todos esos pedacitos los pusimos en lo que se llaman scaffolds, que es como grupos de partes del genoma alineados, ¿bien? Como se llaman como contigs, como zonas contiguas del genoma que están todas pegaditas. Y ahí identificamos 1.714.187 SNPs. Entonces, fíjense que yo les estaba hablando de cuánto fue lo máximo que les hablé antes, 35.000, ¿cierto? Aquí estamos hablando de 1 millón. Bien, entonces fíjense que los números siguen creciendo y siguen creciendo. Y después lo que hicimos fue buscar genes candidatos para hacer pruebas de adaptación, o sea, como qué genes podrían estar relacionados con adaptación o con cambios en el funcionamiento de estos organismos. Entonces, por ejemplo, esto es un SNP, ¿sí ven? Entonces acá hay un cambio. Esta es la secuencia de este con Tursiops truncatus, con el delfín nariz de botella. Fíjense que tenemos, esto es el genoma, entonces nosotros, fíjense que tiene unos numeritos, ¿cierto? Acá tiene unos numeritos, dice 365.000, 365.000, no sé qué. Y uno se puede ir, esto es lo que se llama un genoma anotado. Entonces, ese genoma, uno puede ir y mirar ese numerito, a qué parte de qué gen corresponde.
Bien, entonces yo puedo ver en dónde hay cambios, en qué genes. Entonces, fíjense, acá tengo un cambio, esto es en Sotalia fluviatilis, o sea, el de río, y fíjense que tengo un cambio, acá todos los Sotalia tienen una T, mientras que en el Tursiops tenemos una C, aquí tenemos todos una G en el Tursiops, todos los Sotalias tienen, bueno, acá tienen una A la mayoría y otros tienen una G, ¿bien? Entonces yo me puse a mirar esos SNPs en dónde quedaban localizados. Y obviamente esto es un análisis que sigue en proceso, pero encontré, por ejemplo, cosas interesantes. Encontré que había muchos SNPs en zonas de genes relacionados con crecimiento celular y diferenciación de tejidos, transporte en membranas celulares, regulación de procesos de crecimiento celular, respuesta inmune, bien, metabolismo celular. Entonces, fíjense que esto tiene lógica con lo que ya habíamos encontrado. Respuestas al estrés, detoxificación, metabolismo mitocondrial, como ya les había contado, procesos reproductivos, etcétera. Bien, y resulta que encontré una zona, que es esta, que si ustedes ven, pues uno lo que le llama la atención es que hay miles, pues hay muchísimos SNPs, pero incluyendo, digamos, de lesiones. Fíjense que acá nos faltan estas dos pares de bases acá. En Tursiops es TG y aquí no tenemos una de lesión. Acá tenemos un SNP, aquí tenemos otro grupos de SNP, ¿sí ven? Entonces yo dije, ve, pero tan raro que ese era ese gen. Y me fui a mirar qué era ese gen y encontré que era un gen que podía estar relacionado con un gen que se llama colágeno alfa 1. Entonces yo me fui a mirar funciones de los genes, como esto, con qué está relacionado. Y fíjense lo bonito, me salió que estaba relacionado con presión hidrostática. Bien, entonces la presión hidrostática, obviamente eso va a directamente estar relacionado con regulación de cambios de la presión osmótica. Y fíjense que al vivir en dos ambientes tan distintos, con tan distinta salinidad, tan distinta concentración de iones, ¿cierto? Pues vamos a tener entonces presiones osmóticas muy diferentes y la necesidad de regular eso. Entonces, fíjense que es muy interesante porque lo que yo puedo decir acá es hipotetizar, sugerir que esos cambios que yo veo acumulados en una región del genoma están relacionados con cambios en un gen que probablemente tiene que ver con procesos de adaptación al agua dulce. Entonces, fíjense que es bien interesante. Ahora lo que estamos tratando de hacer con una colega precisamente de la Universidad de Campiñas es lograr completar esos genomas. Ella tiene otros genomas en pedacitos de Sotalia también. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es hacer como poder coger nuestros pedacitos de las dos, ponerlos juntos y tener una muestra de muy buena calidad, poderla secuenciar con la última tecnología, la más elegante de todas, y poder entonces tener ya, ponerlo en nuestros cromosomas y ahí sí poder hacer análisis de mucha más profundidad. Entonces, fíjense lo interesante, como les decía, esto es un trabajo en proceso, se necesitan muestras de muy alta calidad para generar genomas. Y también, digamos, se puede esa utilidad de esos genomas, pues es también para poder contestar preguntas relacionadas con evolución. Entonces, pues digamos, con esto yo lo que quería era mostrarles como las cosas que uno puede llegar a hacer con genómica, especialmente en especies no modelo. Y lo que a mí me gustaría hacer en este proyecto, si se le miden ustedes, ¿cierto? Es buscar, digamos, lo que yo quiero que ustedes me ayuden es a buscar información, recolectar, recopilar información sobre proyectos que se estén realizando actualmente en genómica poblacional y en genómica comparativa para especies de cetáceos y de lasmobranquios a nivel mundial. Es más probable que se encuentre más información sobre cetáceos que sobre lasmobranquios, porque la diferencia es que los genomas de los tiburones y de las rayas son como 2 veces lo de los genomas de la mayoría de mamíferos. Entonces, es mucho más caro secuenciar un genoma de un tiburón. Entonces, es probable que encontremos menos información sobre rayas y tiburones, pero de todas maneras puede ser muy interesante, porque, por ejemplo, tenemos tiburones como el tiburón toro, que hace cosas parecidas a Sotalia, que vive en el mar y después se mete a los ríos y ahí tiene sus bebés. Entonces, hay cosas muy interesantes que se podrían saber. Entonces, la idea es hacer una revisión bibliográfica, hacer una revisión sobre, por ejemplo, cuál es el objetivo del estudio, qué es lo que se quería saber de ese estudio, qué le llamaba la atención a los autores, qué técnicas se utilizaron, porque ustedes se van a encontrar con que entonces está Illumina y ahora hay uno que se llama Hi-C,
y otro que, bueno, millones de nuevas tecnologías que se van generando. ¿Y en qué nivel de avance van esos proyectos? Bien, probablemente ustedes van a encontrar que hay cosas que ya están terminadas, que están súper organizadas, que están en cromosomas, que están perfectas, pero puede haber otras cosas que estén todavía fragmentadas, etcétera. Por ejemplo, ¿qué genomas están publicados ya? ¿Y cuál completos están? Entonces están ya a un nivel de estar así como el que yo les decía, el Platinum Standard, o todavía están en pedacitos. ¿Y qué uso se le podría dar a esa información en procesos de conservación y en procesos de evolución? Entonces, eso es lo que yo quisiera que trabajáramos en este internship. Yo sé que no es, pues digamos, me encantaría poner a alguna de ustedes a trabajar en el laboratorio generando esta información, pero pues ni yo misma lo estoy haciendo ahorita porque pues el costo es enorme, entonces estamos todavía tratando, digamos, de conseguir unos fondos. Pues ya tenemos la muestra perfecta y ya tenemos la plata, pero ahora nos falta el permiso para poder mandar la muestra a secuenciar por fuera, etcétera. Pero pues la idea es como que ustedes se metan en este mundo, idealmente, y lo que me gustaría sería que se enamoraran de este mundo. Yo estoy enamorada de mi trabajo y de este tema. Como les digo, si ustedes, por ejemplo, son buenas en temas computacionales, si han tomado cursos de bioinformática o eso, pues es un plus porque podrían hacer cosas más aplicadas, podrían coger el genoma y buscar cosas interesantes, etcétera. Pero digamos que por ahora yo lo quiero mantener como a un nivel, digamos, de buscar la información y de saber qué se está haciendo, etcétera. Entonces, pues nada, espero que les haya interesado esta presentación y este proyecto. Y por favor, estoy totalmente abierta a las preguntas que puedan tener. Adelante, pueden abrir sus micrófonos, por favor. Y muchísimas gracias, Susana, por la presentación. En verdad, súper, súper interesante. Y también lo que dices de evolución. Sí, como que yo estaba este semestre vi una clase de filogenómica y pues hablan de toda esta parte y se me hacía súper chévere como poder entender todos esos cambios evolutivos y todas esas adaptaciones para también saber en qué momento nació una sinapomorfía o no, y también como pues todos estos cambios que hablabas también como de los nucleótidos específicos y ahí si cambiaron, si no cambiaron, si volvieron a cambiar, como entonces súper, súper chévere eso. Y la parte de la filogenómica también parece súper interesante. Pero creo que Gracias, no Laura. tengo una pregunta, pues creo que estoy dirigiendo todo, dirigiendo todo en este momento. Cuéntenme si tienen comentarios, si tienen preguntas, si tienen preguntas del trabajo. Dime, Diana. Muchas felicidades igual por este proyecto. Como dijo Laura, es muy interesante. Em, creo que, creo que a través o sea, del estudio de la genómica también podemos lograr a conservar muchas especies. Y bueno, yo estudio medicina, pero estoy muy interesada en la genética. Y la verdad me gustaría mucho poder participar o ayudar en, en la búsqueda de información, como tú decías. Creo que soy buena buscando. Buenísimo, excelente. Entonces, eso me encantaría participar y tal vez luego, bueno, estoy también interesada en esto de la programación, estoy aprendiendo un poco, tal vez luego pueda apoyar con esas técnicas, no sé. Qué bueno, Y eso, chéverísimo. muchas felicidades. No, muchas gracias a ti y gracias por tu interés. ¿Quién más? ¿Quién más tiene algún comentario? Creo que solo faltaba yo por hablar. Ujú. También me parece súper interesante. Yo estaba haciendo, bueno, estoy haciendo un curso en Coursera que se llama Evolución y Genética y trata también sobre esto mismo, como buscar SNPs y
mirar cómo esto se puede usar en términos de evolución para entender la evolución de otras especies. Entonces me parece un tema también súper interesante. Y nada, también hice un curso sobre bioinformática, entonces ahí más o menos también sé buscar información sobre eso. Buenísimo, excelente. Eso te va a servir también mucho. ¿Tienen alguna pregunta sobre pues yo lo he puesto como para entre septiembre y noviembre, el tiempo del internship? ¿Esos tiempos les funcionan a ustedes? Sí, ¿y cuántos cupos son para este internship? Pues yo tenía un cupo, Ah, pero eso entonces está. pues ya les mandarán como la información me gustaría hablar más como con cada una de ustedes, entonces sería chévere. Y, o sea, es que yo terminé materias ahorita, acabo de terminar materias. Y yo vi en la información que se podía para personas pues que ya hubieran terminado materias y que todavía estuvieran como haciéndolo. Pero yo no sé, pues a veces los Andes no es como tan flexible con eso. No sé si tú sepas de casualidad, Susana. No, yo creo que Camilo te puede decir. ¿Cuál? ¿Cuál Camilo? Ay, ¿quién es Camilo? El chico como el que está organizando por parte de la universidad todo este tema. Le voy a decir, al que habló Sí, ahorita que dijo, por sí, favor, pregunten en cada universidad. sí, sí, Listo. Voy a preguntarle a él. Gracias. vale. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Tal vez un poco sobre la parte de los créditos. Creo que aquí lo más importante igual sería la experiencia, pero en cuanto a eso, tal vez qué tan abiertas están en este proyecto. Yo estaré totalmente abierta a que se pueda hacer por créditos, pero creo que eso depende de la universidad. Entonces también, pues, creo que sería bueno que cuando te manden la información para el proceso de selección, preguntes eso, por ejemplo. Claro, gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra cosa que les pueda aclarar? Bueno, muy bien. Entonces, Francisco, pues no sé si quieres cerrar. Sí, claro, muchas gracias por su participación y pues a nombre del Hemispheric University Consortium les doy las gracias y por favor estén pendientes de los correos que les van a enviar si es que ustedes deciden participar en este proyecto. Y muchas gracias, doctora, y que estén No, muy bien. muchas gracias a todos ustedes y gracias, niñas, por estar ahí pendientes y pues nada, nos veremos pronto. Muchas gracias, hasta luego. Vale, Muchas cuídense mucho. gracias, Que estén muy adiós. bien. Chao. Sí, ahorita consigo el correo, Laura. Chévere, muy bien. Muchas gracias. Sí, hasta luego, gracias. Gracias. Pero entonces me quedo acá esperando o me voy. ¿Me puedes dar mejor tu correo y ahorita te lo reenvío, por favor? Es más Listo. fácil, yo creo. Sí, sí, sí. Es LM. Ah, si me lo puedes escribir en el chat, por favor. Sí, sí, de una. Listo. Listo, Ok, ese es. perfecto. Muchas gracias, Francisco. Que tengas buen día. Gracias igualmente y te lo envío a la brevedad. Muchísimas gracias. Gracias.